Lo más interesante por lo que leo este versículo es que era del linaje del rey, era un hombre sabio, era un hombre que tenía una encomienda de construirle casa a Jehová. Pero escuche lo que él le dice. Con relación a esta casa que tú edificas, entonces viene una condición. Si anduvieres en mis estatutos e hicieres mis decretos y guardares todos mis mandamientos, andando en ellos, yo cumpliré mi palabra que hablé a David tu padre. Y aquí hay una condición, ese sí. A veces tenemos asignaciones de parte de Dios. A veces tenemos compromisos ministeriales que sin duda vienen de parte del Señor. Sin duda, porque Él es quien entrega los dones. Pero muchas personas, cuando reciben una autorización de Dios para hacer algo, se envuelven en el ego, se envuelven en el sentimiento humano y se pierde la gracia del Espíritu y se pierde la visión de lo que se quiere hacer. Y donde no hay visión, pues los objetivos y los planes que Dios había trazado para hacer manifiesta su obra a través de ti se ven frustrados porque tú pensaste más en ti que lo que Dios había puesto en ti. Entonces Dios le había dicho, sí, yo le dije a David que tú eras quien me iba a hacer la casa, pero a mí no me basta que tú me hagas una casa. Yo le dije a David que tu reino iba a permanecer para siempre, pero hay una condición. Si tú no obedeces a mis mandamientos, si tú no guardas los decretos, los estatutos que yo te doy hoy para que tú dirijas al pueblo, entonces yo te voy a quitar de la casa. Y tengo un pacto tan grande con tu padre que no sé lo que voy a hacer, si voy a dejar una descendencia. Inclusive luego la descendencia de David lo que hace es que gobierna una parte de Israel, porque ya el pacto de Dios había sido quebrantado por Salomón. Una ventaja que tenemos cuando pactamos con el Señor es que Él permanece fiel. Amén. Él siempre permanece fiel. Y cuando hay una condición en la que usted sienta que la relación se está rompiendo, no vaya a reclamarle a Dios, ni vaya a hacerle bendito al Señor, ni vaya a resabiar. Humíllese delante del Señor. Vaya confiadamente al trono de la gracia y dígale, Señor, yo quiero enrumbarme otra vez por el camino que tú me has marcado. Y una de las grandes ventajas que hay en servirle al Señor es que tampoco Él mira la edad. Porque una de las cosas que tiene el Señor es que a cada persona Él le pone conforme a las cualidades que Él ha sembrado en sus genes, a la forma que Él ha moldeado. El molde es que Él sabe la cantidad de barro que necesita para que la pieza salga como tiene que salir. Amén. Josías gobernó a los 8 años. De manera que si usted pregunta, pero ¿qué cualidades puede tener un niño de 8 años para gobernar un pueblo? La sabiduría viene de Dios. El poder viene del Señor. La autoridad viene de Dios. De manera que los niños que están aquí, aún ellos pueden entender lo que nosotros estamos hablando. ¿Por qué? Porque tenemos un Espíritu Santo de Dios que es quien capacita. Tenemos un Espíritu Santo de Dios que es quien gime, como decía Pablo, con gemidos indecibles delante del Padre por nosotros. Así que hablaremos acerca de la familia, pero veremos cuál es el rol que juega Dios dentro de la familia que Él nos ha dado y que Él nos ha establecido. Por eso yo les pido que me acompañen en una oración, sobre todo porque en un momento Esdras iba a salir a hablarle al pueblo. Y lo primero que él hacía era que inclinó su corazón hacia Dios. Él dijo, yo necesito hablarle a este pueblo palabra de restauración, por lo tanto, todo mi cuerpo, toda mi mente, todo mi espíritu, todo lo que soy, lo inclino hacia Dios para que Él haga uso de mí. Y dice la palabra que Él dispuso en su corazón. ¿Hacer qué?
escudriñar las Escrituras, buscar la revelación de Dios que había en la palabra. Por eso hay gente que busca revelación, pero la busca en 15 minutos antes de predicar. Hay gente que busca revelación, pero quieren que Dios se la dé cuando alguien le dice, te estoy invitando a predicar para que me dé un mensaje. El hombre y la mujer y el niño que quiere revelación de Dios tiene que mantener una conversación, una comunicación, una relación constante con el Señor. Usted va conduciendo, Padre, tú tienes el control de nuestra nación. Usted está en el trabajo, Señor, mira, todo el que entra por esa puerta, yo tengo que bendecirlo porque tú me has puesto aquí no para maldecir, sino para bendecir. Y de repente ya todo lo que usted habla, por donde quiera que el enemigo quiere asediar o quiere entrar, está blindado. ¿Blindado por qué? Por la relación y la confianza y la estrechez que hay entre usted y su interlocutor y su capacitador, que es Dios. Por eso él decía, yo decido escudriñar las Escrituras. Y entonces el elemento más grande es que él decía que él quería escudriñarla. ¿Para qué? Para poder cumplirla, que es el tercer elemento. Yo no puedo estudiar la palabra de Dios, yo no puedo hablar acerca de la familia si mi familia está enferma. Yo no puedo hablar acerca de la familia si mis hijos no tienen un comportamiento cristiano. Con esto no le quiero decir porque cuando venimos al Señor, Él nos recibe de la manera en la que nosotros estamos. Él nos saca un checklist y dice, para tú ser mi hijo, tienes que cumplir con este requisito, con este requisito, con este. No, Él nos trae como Él le parece. En su autoridad, Él decide cómo va a hacer uso de nosotros como sus hijos. Y a veces otros vamos más adelantados que otros tenemos menos camino recorrido que otros. Y eso no significa que el otro tenga mayor privilegio delante del Señor. Pero siempre hay que procurar que de lo que yo voy a hablar, mi testimonio sea el que dé la autoridad para que yo pueda hablar de eso. Hay un pensador que una vez estableció un principio y decía, el ruido de tus palabras no me dejan escuchar tus acciones. Es decir, gente que habla mucho, gente que habla lindo, gente que dice muchas cosas, pero cuando usted va y le analiza los hechos, las palabras quedan muy lejos de lo que ellos dicen que hacen, porque solamente lo hacen con la boca. Entonces, lo más importante de la palabra de Dios es ponerla a interactuar. Por eso yo me gozo cuando venimos a esta actividad, porque yo veo que se abre una funda de galletas y no es de nadie. Y como decía o como dice la Biblia en el libro de los Hechos, ninguno decían tener nada propio, sino que todas las cosas que tenían, las tenían en común. Entonces, la verdadera manifestación del Espíritu Santo de Dios se ve cuando yo no ando ocultando las cosas que yo tengo para no compartirlas con los demás, porque entonces así no se refleja el Espíritu Santo de Dios. Y decía Esdras, yo tengo la necesidad, yo tengo la voluntad, yo tengo el deseo de conocer la palabra de Dios. Y cuando yo conozca la palabra de Dios, yo no puedo conocerla por sabiduría humana, porque usted encuentra personas que le dicen el versículo, que le dicen el texto, que le dicen dónde está cada palabra, cada frase dentro de la Biblia. Pero si no tienen revelación del cielo, eso es como címbalo que retiñe. Porque la palabra de Dios, cuando usted tiene conocimiento y ese conocimiento no está acompañado de revelación, de nada sirve. Entonces luego él dice, cuando yo desarrolle la capacidad que me da el Espíritu Santo de Dios de poder recibir la revelación de la palabra, yo la voy a practicar primero. Y entonces cuando yo la practico, yo comienzo a recibir autoridad, comienzo a recibir poder, ninguno podía hablar si primero no experimentaba. Jesús hacía milagros y el propósito de los milagros era enseñar a sus discípulos la autoridad que el Padre le había delegado a él. ¿Para qué? Porque él le dijo en un momento, en mi nombre ustedes harán cosas mayores que estas. Pero ellos primero necesitaban recibir, ¿qué? La instrucción.
¿Cuánto dan un aplauso al Señor? Oh, gloria a Dios. Bendito es Dios. Entonces él decía que cuando él la aprendía, él entonces iba a enseñar al pueblo acerca de los estatutos y decretos que le había dado la ley, que tenía la ley del Señor. Entonces, el primer elemento es disposición. Disposición. Mire, si usted no está animado a salir a esta misión, si usted vino a esta misión diciendo, bueno, yo voy a ir porque yo quiero complacer a Sergio. No, yo voy a ir porque mi esposa es la que me está diciendo que quiere que vayamos, pero yo no siento el deseo de ir. Tiene que orar a Dios. Tiene que orar a Dios porque lo primero que tiene que haber es una disposición del corazón de querer hacer. Por eso Daniel oraba y a Daniel todavía no le había sido revelado el obstáculo que tenían las oraciones que él presentaba, pero él oraba. ¿Por qué? Porque él sentía anhelo y lo hacía en una forma profética en la que él geológicamente identificaba hacia dónde estaba el santo templo ubicado para él orar hacia allá, porque él tenía una devoción y una relación con Dios que le nacía del corazón tener que hacerlo. Entonces, ese elemento de yo disponerme hace que el Espíritu Santo de Dios se revele y venga entonces el conocimiento ligado con la revelación y eso me haga fluir en una vida. Hay gente que cuando van a decir una palabra primero tienen que pensar para no decir una palabra descompuesta. ¿Por qué? Porque hay una disociación entre lo que viven y entre lo que piensan. Entonces hay gente que todavía se le sale en San Antonio. ¿Por qué? Porque su espíritu no está conectado en lo natural a lo sobrenatural para que las palabras le salgan de manera auténtica. Entonces, ese conocimiento y esa revelación te pone a caminar de una manera que tú no tienes que aparentar ni vivir para nadie. Tú no necesitas apariencia. Hay gente que para vivir necesita mucho dinero. Hay gente que para vivir necesita tener una jipeta. Si no tienen una jipeta, su corazón no está tranquilo. Cuando el hombre y la mujer de Dios tienen su corazón puesto en el Señor, lo único que le interesa es agradar a Dios. Amén. Lo único que procura es agradar a Dios. Lo único que dice, Señor, mi vida, mi empeño, mi esfuerzo es para agradarte. Entonces, estos elementos que yo le estoy diciendo caen dentro del primer principio que nosotros debemos abordar en nuestras vidas, que es dejar que el Espíritu Santo de Dios dirija nuestros corazones. No puede haber un corazón que actúe de manera natural en lo sobrenatural si primero no está dirigido por Dios. Cuando Jesús oraba al Señor y le oraba por los discípulos, no solamente refiriéndose a los 12, él decía, Padre, tú sabes que ellos no son de este mundo como yo tampoco soy de este mundo. Queriéndole decir, ellos están sometidos a un nivel de prueba que si no es por la revelación de tu palabra y el poder del Espíritu Santo de Dios derramado en ellos para que les revele toda esta enseñanza que yo le voy a dejar porque ya yo voy a unirme contigo, ellos no van a poder resistir. Entonces, alguien que quiera resistir los embates, de este mundo, tiene que negarse a los principios que rigen este mundo. Cada vez tenemos que procurar más parecernos a Jesús como familia, que nuestras vidas se conviertan en un caminar que sea un libro abierto, que todo el que nos vea actuar, hablar, pensar, sepa que lo estamos haciendo para agradar al Señor. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por eso Salomón tenía riquezas, por eso Salomón tenía sabiduría de sobra. Y el Señor le decía, no es suficiente con que tú me edifiques una casa y que esté cubierta de oro y que en el lugar santísimo tú pongas un arca y que los querubines que la adornan, que la cobijan, que la protegen. No basta nada de eso. Lo que yo quiero es que tú cumplas los mandamientos y los decretos que están dentro de esa arca, que yo lo he puesto para que se preserve en tu mente y para que tú le enseñes a este pueblo. Y de repente en la tradición que ellos tenían, la tradición de ese pueblo, la Biblia dice que él tenía 1000 mujeres. Entonces, no basta la cantidad de cosas que tenemos
sino es el uso que le damos, que sea para la gloria del Señor. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Entonces, en la última vez que nosotros pudimos hablar, vimos cómo Dios organiza ¿qué? La familia. ¿Y qué vimos? Los roles que tiene, ¿verdad? ¿Cuántos se acuerdan de esa ocasión? ¿Alguien de los que están aquí pueden recordar algo de esa vez cuando nosotros estuvimos hablando en Baní? ¿Cómo se llamaba el sector de Baní? En La Gina de Baní. ¿Alguien puede recordar algo de eso que hablamos en ese entonces? De cómo Dios organiza la familia. Denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Vamos a ver. ¿Quién recuerda? Amén. Usted decía en esa ocasión que Dios organiza la familia, primeramente empezando por un hombre y una mujer. Un hombre y una mujer. Y ya Sergio lo decía ahorita. Ese es uno de los primeros elementos. La Biblia no habla de 3 géneros. La Biblia habla de un hombre y de una mujer. Y ese principio tiene que correr por generaciones. Habrá una generación que se levante y que diga, bueno, es que yo no siento en mi corazón ser evangélico, servirle al Señor así, de esa manera, que Dios libre a nuestros hijos. Pero jamás podrán decir que no les enseñamos que el matrimonio es entre un hombre y entre una mujer. Y que, miren, cuando Dios le habla a través de Pablo a los efesios, toma una relación y una analogía de lo que es el matrimonio y de lo que es la iglesia. No hay nada más de mayor interés para Dios que su iglesia. No hay nada que Dios cele más que su pueblo. No hay nada que le devele más a Dios que ver a su pueblo en paz. Entonces, cuando Dios hace una comparación de la iglesia con el matrimonio, es queriendo decir la importancia que tiene el matrimonio para la sociedad, para la familia, para las naciones, para toda organización que se hace. Yo no sé usted, pero las veces que yo he discutido con Teresa y me voy al trabajo, todo el mundo paga esa consecuencia. ¿Por qué? Porque yo no soy bipolar, yo tengo un solo sentimiento. Y si mi vida espiritual alrededor de mi casa, alrededor de mi familia no está bien, es casi imposible que yo pueda manifestar eso ante los demás. Hipócritamente yo puedo aparentar que estoy haciendo bien el trabajo, pero en el mundo espiritual hay una carga de batalla y de guerra que se libran y de pensamiento que negativamente influyen en las personas que están alrededor mío. Entonces, cuando mi casa no está bien, todo mi alrededor no puede estar bien. Y ahí viene toda esa analogía que el Señor hace. Entonces, número 1, el hombre es cabeza del hogar. Y eso no se discute porque bíblicamente está establecido así. La palabra de Dios no se contradice. Y dice, dejará el hombre a su padre y a su madre. No dice, dejará la mujer a su padre y a su madre y se unirá a su hombre. Comienza estableciendo, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y ahí se establece un principio de autoridad. Imagínense que todos los que estamos aquí en esta mañana fuéramos, cada uno fuéramos dirigentes del grupo misionero que anda aquí. Ya yo me imagino uno diciendo, no, porque la basura hay que recogerla a las 11 de la mañana y otro, no, que a las 3 de la tarde. Y entonces anda un grupo que lo que parecemos es carritos chocones. Uno para acá, un caos. Entonces Dios tiene un orden para todo lo que Él hace. Él establece un orden. Sergio. Eso es como una tropa compuesta solo por generales. Solo por generales. Así es. O una tropa que la marcha vaya en función del hombre más lento. Imagínense a dónde llegamos si establecemos, tenemos un plan de llegar al convento, que hay un lugar que le llaman el convento para allá arriba, a la 1 de la tarde.
entonces hay una persona que camina a 2 kilómetros por hora. Entonces el grupo va a unirse a esa marcha. Entonces no, hay principios que ya están trazados. Y él dijo, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. Luego viene el elemento, fíjense que hoy vamos a hablar de la manera más sencilla para el razonamiento y en cada instante usted puede levantar su mano, hacer una pregunta y yo cuando vea que no van a hacer preguntas, entonces la voy a hacer yo. Y la voy a hacer con el dedo, no di que la voy a dejar abierta, sino voy a decir usted, dígame por qué. Claro. Entonces, el segundo elemento es que si es una sola carne, imagínese que una carne piensa en bañarse y que la otra carne piensa en acostarse. Juan Carlos, seguimos con el caos. Por eso es que a veces usted ve que hay gente que no van a dormir, que se trasnochan porque el cuerpo le dice, yo necesito un baño, y la mente le dice, no, acuéstate así. Hace frío. ¿Por qué hace frío? No están hablando de mí. Qué coincidencia. Porque, La Biblia habla sobre los yugos. ajá, Que no sé. no os unáis en yugo desigual. ¿Por qué? Porque cuando uno piensa de una forma y el otro piensa de otra, entonces es difícil que se puedan lograr los objetivos. ¿Para qué se une un hombre y una mujer? Para ser felices. Para ser felices. Eso es una utopía. Para formar una familia. Para formar una familia. Y en una familia, ¿qué se tiene? Hijos. Y luego que vienen los hijos, ¿qué hay que hacer? Enseñarlos. Fíjense que es una dinámica que termina el día que está en la funeraria Blandino, cuando todo el mundo comienza a decir qué hizo. Es una carrera que no termina hasta que Dios decide. ¿Y qué? Y está dado este don del matrimonio a todo el que quiere casarse. No todo el que quiere casarse logra casarse, sino que es de Dios. Y Él ve y dice, bueno, cásense. Él establece esa condición. El que no tiene el don de continencia, que se case. Pero luego yo no me caso con quien yo quiera, sino es Dios quien decide. Y cuando usted ve que dice que me atrae esa persona, no es que te atrae por un criterio natural o porque tiene los ojos bonitos, porque tiene buenas piernas o porque es alto, porque es bajito. Es que Dios pone esa gracia. Entonces, si Dios te une a tu esposo o te une a tu esposa y Él dice que los dos serán una sola carne, entonces no pueden haber dos maneras de pensar diferentes. Ah, no, porque es que, y ahí vienen de una vez los problemas. Es que cuando yo estaba en mi casa con mi mamá, yo le decía a mi mamá que no me le echara mucho azúcar al café y él no se lo echaba y yo no sé por qué es que tú le echas tanta azúcar. Y ahí viene el problema. Mamá. Las comparaciones. Juan Carlos. Yo pienso que podrían haber dos maneras de pensar diferentes. Lo que no se podría es llevar a la división, sino un consenso entre el hombre y la mujer y que sea realmente lo que convenga a la familia. 100% de acuerdo. O sea, se casa, yo soy Ureña y Teresa es Abreu. Imagínese usted que querramos unir. Hay apellidos que son Rosario, pero es un Rosario de las Matas de Farfán y el otro Rosario de Miches. Entonces yo estoy 100% de acuerdo con lo que dice Juan Carlos. ¿Y qué hace Dios? Que Él dice, pero esa manera de pensar que yo he puesto en Juan Carlos y esa manera de pensar que yo he puesto en su esposa, que son diferentes, yo lo que voy a hacer es que la voy a unir, ¿para qué? Para un objetivo. Entonces, podrán tener maneras de pensar, pero al momento que Dios lo une, el objetivo ya se convierte en el fin que nosotros debemos llevar. Y cualquier aspereza, cualquier situación que podía parecer contraria en la manera de tú pensar y en la manera de yo pensar, el Espíritu Santo de Dios hace que se alinee en un solo objetivo para Él poder obrar. ¿Tú ibas a decir algo más?
Sí, pero con el permiso y el perdón, ayer veníamos hablando de camino, prácticamente todo el trayecto sobre la familia y sobre algunos problemas que están enfrentando algunas familias, algunos hermanos con sus esposas. Ellos están sometidos, así como dice el hermano Juan Carlos, que están sometidos para llevarse bien en un hogar, pero a veces llega un punto que es casi incompatible porque a veces, como se estaba contando ahí en lo que veníamos hablando, que a veces ya llega un punto que no se aguanta porque hay uno de los dos que llega a 3 de la mañana. Entonces se está violando ahí un patrón de conducta muy prácticamente anormal o inadecuado, la cual no va a traer esa coinonía o esa paz que uno anhela en el hogar. Claro que sí, así es. Bueno, lo que él quiere decir es que un matrimonio, hay reglas, pero las reglas no las escribimos nosotros, las escribió el Señor. Sí, dígalo de una vez. Lo que pasa es que le iba a comentar un poquito. En Génesis 2, 18, dice, y dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Además de que el Señor puso a la mujer para que estén unidos en una sola carne, conforme a lo que es el matrimonio. Ya cuando hay un matrimonio dispuesto por Dios, es necesario que estén de acuerdo. Muchas veces la mujer está empecinada en que es esto lo que vamos a hacer, cualquier cosa que sea. O si no, es el hombre que dice, no es esto lo que hay que hacer. Pero cuando Dios decide, lo primero que está en el pensamiento de Dios es que sea una ayuda idónea. Esto es para que no haya distorsión, sino que estén de acuerdo. Cuando ya yo quiero hacer algo, que solamente yo estoy empecinada en hacer eso, bueno, hay un punto en el cual no es necesario que yo lo haga. Más bien mi ayuda idónea me va a permitir que lleguemos a ese a lograr el objetivo, pero es si estamos de acuerdo, practicándolo, poniéndonos de acuerdo los dos, porque si no estamos de acuerdo no vamos a llegar a ningún lado. Bueno, unimos los dos ejemplos, lo que muy bien tú dices con la observación que hacía Omar. El hombre comenzó a llegar a las 3 de la mañana, hay un problema. Entonces, la frase de la mujer que habla Proverbios en su capítulo 30, si mañana vuelve a llegar a esta hora, voy a cambiar el llavín y te voy a dejar afuera. ¿Es esa la que habla Proverbios capítulo 30? No. Porque ya hay un problema. Entonces, no está bien cuando el hombre llega a las 3 de la mañana. Y ni hablar en nuestra cultura que lo haga la mujer. Porque también la cultura influye en la manera en la que los matrimonios se tratan. Entonces, si el hombre llegó a las 3 de la mañana y no es que es parte de su trabajo ni de su responsabilidad, sino que estaba en un domino, porque esa es otra cosa, es pecado jugar domino. Porque de una vez vienen y se saben la Biblia, mire, se la saben, son teólogos de primera línea para poder justificar las actuaciones que están fuera del orden del matrimonio que Dios ha establecido. Entonces, lo principal es que hay antenas que se activan, inmediatamente comienzan las amenazas y el peligro para el matrimonio. Y entonces, alguien que tiene confianza en Dios, cuando una de esas alertas, de esas alarmas, por ejemplo, usted pone una alarma en su casa para que si algo se mueve, suene la alarma. Y entonces si algo se mueve y suena la alarma, y usted dice, señores, tránquense, arrópense, cierren todas las puertas porque la alarma está sonando. No es así. Cuando la alarma suena, hay que correr a ver el monitor para ver qué es lo que se está moviendo. Cuando la alarma suena, hay que hacer una visita por el perímetro con mucho cuidado
para ver si es que un ladrón anda, pero usted no se esconde más para abajo. Usted no hace como el avestruz que cuando ve el problema llega y se mete en la sala y hunde la cabeza en la tierra y ella cree que el peligro pasó porque tiene la cabeza hundida y no está viendo nada. Entonces, cuando se encienden esas alarmas de las 3 de la mañana, ahí es que hay que trabajar porque hay algo que no está funcionando correctamente. Entonces, en el matrimonio lo importante es poder en el espíritu discernir cuando algo no anda bien para comenzar a hacer el trabajo que se hace necesario para ese proceso. ¿Verdad? Entonces, ¿qué le dice Pablo a las esposas? Si ya sabiendo, primero en Efesios le dice que deje el hombre a su padre y a su madre y se une a su mujer. Le dice, a ti yo te doy la responsabilidad de que guarde en completa paz ese matrimonio, de que lo defienda. David decía, cuando venía un lobo, cuando venía un león, yo lo enfrentaba y lo despedazaba. Queriendo decir que yo soy el pastor de estas ovejas. Yo tenía la responsabilidad de cuidarla y cualquier amenaza que se presente es el compromiso mío cuidar de lo que Dios ha puesto en mi mano. El matrimonio Dios no se lo puso en la mano a la esposa y lo acaba de decir ella en Génesis 2:18. Vio Dios que el hombre estaba solo. Le haré ayuda idónea. La mujer tiene un compromiso y oiga cómo le dice. Ya lo habíamos discutido eso. Casadas, estás sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Entonces, cuando el Espíritu Santo de Dios quiere obrar en un lugar, en una persona, en una sociedad, en un ambiente, lo primero que Él determina cuál es el nivel de organización que tiene ese lugar en el que Él quiere operar. Y si establecemos el principio del orden que él ha establecido, Sergio está dirigiendo este grupo. Cuando aparezca otra cabeza, hay una amenaza. Cuando David veía que otro rey se quería levantar, a nadie le dolió más la muerte de Absalón que a David. Pero Joab, que era uno de los generales del rey, dijo, yo sé que es su hijo, pero este no puede vivir. ¿Por qué te amenaza el reino? Y todo lo que se convierta en una amenaza para lo que Dios me ha dado a mí es por la cabeza que hay que cortarlo. Si es el amigo que está amenazando mi matrimonio, tiene que salir del círculo donde yo estoy. Si es la suegra que quiere atentar contra la relación que yo tengo con mi esposa, te amo, abuelita, me diste una mujer buena, amosísima, que yo la amo con el corazón, pero en este círculo yo tengo que establecerte cuáles son las reglas de juego con las que tú tienes que estar. Si hay un hijo que quiere irrumpir